Así que primero que nada, hermanos, un saludo, ¿verdad? Le doy las gracias a Dios, ¿verdad? Por esta bendición tan hermosa. Le doy las gracias a mi pastor por esas vacaciones en esta época, porque pues me da la oportunidad de empezar el año aquí predicando la poderosa palabra de Dios, ¿verdad? Como dice el hermano Edil y muchos predicadores, y pienso que es la pura verdad, es un honor, es un gran privilegio poder predicar la palabra de Dios. Amén. Y que quede claro, solamente lo hago por los méritos de Cristo, que realmente pues, es el que nos da esta opción. En lo personal, son mis más sinceros deseos y espero que todos hayan pasado una hermosa época de Navidad, ¿verdad? Que este nuevo año Dios les llene de ricas y abundantes bendiciones. Y comienzo con estas palabras de buenos deseos de Navidad, porque desde que me convertí, pienso que si alguno tiene el derecho de celebrar la Navidad, somos nosotros los cristianos, porque celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Sea el 25 de diciembre o no sea el 25, de hecho, en lo personal, pienso que no es el 25, pero qué bueno que el mundo dedique, aunque sea un día, ¿verdad?, a celebrar que sí vino al mundo, sí vino nuestro Salvador, sí estuvo en carne, y de esa manera se cumplió el plan de Dios. Nos da esta oportunidad a través de Jesús de cumplir el plan de Dios, de darnos salvación y vida eterna por el sacrificio que hizo él en la cruz, como dice esta última alabanza, ¿verdad? El sacrificio que Él hizo. Vino, nació, pero no quedó ahí, fue y murió por nosotros. Por eso digo, para mí es de gran gozo la época de Navidad, porque nació nuestro Salvador, nació esta oportunidad que Dios nos da. De hecho, si usted va a la Biblia, a la palabra de Dios, en Lucas, cuando habla hay unos versículos dedicados, ¿verdad?, cuando se le da la noticia de que Jesús había nacido, que nació el Salvador, dice la palabra de Dios que las huestes celestiales y los pastores del lugar lo celebraron en grande, alabando y adorando a Dios. Pues, ¿por qué nosotros en esta época que Jesús sigue naciendo? Porque estamos claros que Jesús sigue naciendo en el corazón de las personas día a día. Pues ¿por qué no tenemos que celebrar tan bonita situación, ¿verdad?, del nacimiento de nuestro Dios? Porque ¿saben una cosa? Estábamos apartados del Señor. La palabra es clara. Y como dice en Romanos 3:23, vivimos destituidos y apartados de la gloria de Dios. Pero gracias a que nació Jesús, vino a este mundo, hizo el sacrificio de lo que nos tocaba. La muerte que Él sufrió era la que nos tocaba a nosotros. Fuimos reconciliados con el Señor. Y así es que tenemos acceso, ¿verdad? Gracias a ese sacrificio, pues a la misma vez, gracias a ese nacimiento, ¿verdad?, de Jesús. Y hablamos de un nuevo año, estamos comenzando, ¿verdad? Segundo domingo. Qué honor, qué privilegio, como dijo Edil el domingo pasado, el primero Edil, ¿verdad? El segundo, Dios me lo concedió a mí, pero el pastor que esté tranquilo, que tiene el tercero y 50 más, que no se preocupe, que va a tener tiempo, pero de verdad que es un privilegio. Y en este nuevo año, pues, como es de costumbre, empiezan las resoluciones, ¿verdad que sí? Vienen las resoluciones físicas, la clásica, queremos rebajar, queremos mejorar la casa, tenemos muchos arreglos que hacer, ¿verdad? Y pegamos en numeral un montón de resolución. Pero qué pena que aún nosotros los cristianos, lo digo por mi experiencia propia, dejamos atrás las más importantes, las metas espirituales. Tenemos que ponernos metas espirituales, hermanos, en nuestras vidas. Una de las mías, las doy de ejemplo en esta mañana, sin que me quede nada por dentro. Entre mis metas he puesto el crecimiento espiritual. Definitivamente yo quiero crecer en la palabra de Dios. Yo quiero conocer más a mi Señor. Otra de ellas, deseo leer la Biblia más, para meterme más con Dios y así conocerlo mejor. Y una de las más importantes que quisiera también que ustedes le hicieran parte de las suyas, ¿cuánto me gustaría? Trabajar para el Señor. En este nuevo año yo quiero que Dios me use, yo quiero trabajar para el Señor. Y me gustaría que ustedes apuntaran esa, en la suya, trabajar para el Señor. Cuando nos ponemos metas, y más en las espirituales, no podemos olvidar que por nuestras propias fuerzas es difícil. Así que no olviden, una vez pongan sus metas, para poder cumplir con ellas, no olviden orar a Dios día a día. Pídale al Señor día a día por esas metas que usted se ha puesto. Y hablando de orar, y sé que el hermano Dilo oró, pero la palabra dice orar sin cesar, y en el cristiano debe ser
constante, yo quiero que me acompañen en una corta oración en esta mañana, Señor. Así que les pido que se pongan en pie, todos los que puedan, y vamos a orar al Señor, porque Él es el que puede abrir nuestros corazones para poder comprender la palabra de Dios. Padre, una vez más, Señor, nos encomendamos a ti, Señor. Reconozco que por mi fuerza no soy nada, no puedo hacer nada, Señor. Necesito de ti, Señor. Yo te pido que seas tú a través de mí. Como dice nuestro pastor, deja este cuerpo inútil sentado y habla tú, Señor, a través de mi boca, Padre. Mira a los hermanos que están aquí, Señor, y los que están a través de las redes recibiendo este mensaje. Sé tú con ellos, Padre. Abre sus corazones y el entendimiento. Y especialmente, Señor, la revelación para este tema que yo traigo en esta mañana, Señor. Mira a los enfermos, Señor, los que no pudieron estar aquí hoy, Señor. Inquieta a los padres en este nuevo año, Señor, para que aquellos que se han apartado, que han dejado de estar aquí en tu casa, vuelvan nuevamente, Padre. Yo los pongo en oración y los pongo en tus manos. Pues todo esto yo lo pido con acción de gracia, en el dulce nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Título de mi predicación para esta mañana es corto pero poderoso. He puesto esta predicación por título: En Cristo estamos seguros, hermano. Porque yo no tengo duda, en Cristo estamos seguros. En esta mañana es un tema un poco atrevido, de los que les voy a hablar. Controversial. Este es un tema que ha traído divisiones, que ha separado iglesias. Pero lo podemos encontrar a través de toda la Biblia. A través de toda la palabra de Dios usted va a encontrar este tema. Y les quiero hablar en esta mañana, comenzando un nuevo año, sobre la seguridad de su salvación. Es mi tema de hoy, la seguridad de su salvación. Un tema que en mi experiencia personal fue duro. Hermano, no les puedo negar, por eso le digo que es un tema difícil. Por varios años fui de los que pensó que la salvación se perdía, que me acostaba salvo y me levantaba perdido, que dependía de mis acciones. Siempre pensé que la salvación, por mucho tiempo pensé eso, que se podía perder. Por eso digo que es un tema difícil de entender, porque lo estoy basando en mi propia experiencia. Para mí fue un poco difícil, por mucho tiempo, hasta que realmente haciendo un día lo que realmente como cristiano debía de hacer con más frecuencia, que es leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Pude encontrar unos versículos bíblicos que para mí fue como una revelación. Realmente se los digo. Unos versículos bíblicos que me revelaron una verdad, una gran verdad que hoy tengo en mi corazón. Y va a ser la lectura base de hoy. Yo les invito a que busquen el libro de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a leer los versículos 27 al 30. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. Cuando lo tengan, se ponen de pie en reverencia para dar lectura a la palabra de Dios. Juan 10, versículos 27 al 30. Juan 10, 27 al 30. ¿Lo tenemos, hermano? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén, hermano. Amén. Se pueden sentar. Voy a estar leyendo muchos versículos bíblicos constantemente en el mensaje, porque de esto se trata. Lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy no es mío, no es que yo lo quiero, es que la palabra lo dice, y se lo quiero comprobar simplemente con la palabra de Dios, no con lo que yo pueda pensar. Está escrito en la palabra. Así que no lo tienen que buscar, lo pueden apuntar si quieren para después corroborar. Seguridad de salvación. Como dije, es un tema difícil de comprender, ya que el mismo va tomado de la mano de otros temas que también son complicados, como la salvación por gracia. Qué difícil se nos hace entender que somos salvos por gracia, que no tuvimos nada, que no tenemos nada que hacer para ser salvos. Porque siempre desde pequeño nos han enseñado que para usted lograr algo, para lograr metas altas, usted tiene que tomar mucho esfuerzo y hacer algo.
Para Dios, en la parte espiritual, la salvación es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Simplemente porque Dios lo quiso así. En su amor nos da su gracia. Y es un tema difícil. No obstante, lo puede encontrar en la palabra de Dios, no lo digo yo. Si usted va al libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Está claramente escrito en la Biblia. ¿Y qué ustedes cuando se le menciona la elección de Dios? Otro tema complicado, la elección de Dios. Pero seguimos en la Biblia y usted busca Efesios 1, versículos 2 y 5. Efesios 1, versículos 2 y 5, dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hermano, no fue ayer, ni fue esta semana. Antes de la fundación del mundo, ya el Señor nos había escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esa última oración, si yo se las comento en puertorriqueño y lo digo con mucho respeto, como Él le dio la gana, como Dios quiso y a quien Dios quiso. Cuando unimos estos tres conceptos claramente bíblicos, como mencioné con la Biblia, el cuadro se complica para el ser humano natural poderlos entender, y aún para algunos cristianos también se nos hace un poquito difícil, porque no lo sabemos todo y Dios nos va revelando poco a poco las cosas. Así que son cuadros complicados, y si lo leemos todos juntos, ¿verdad?, se complica más. Óigalo usted, piense en cuanto, como lo voy a leer ahora, si es complicado. Amigos, somos salvos porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y por su gracia, simplemente por creer, por poner nuestra fe en Jesús, Dios nos da vida eterna, o sea, nos da salvación para estar con Él en el paraíso. Suena fácil, ¿verdad?, pero un poquito complicado de entender. Conceptos difíciles. Por esta mañana, y con ayuda de Dios, como dice nuestro pastor, y con el Espíritu Santo definitivamente, y solo voy a usar historias de la Biblia y versículos bíblicos. Espero que el Señor nos ayude a entender la seguridad de nuestra salvación. Que en Cristo usted está seguro. Eso es lo que deseo en esta mañana. Cuando usted menciona que la salvación no se pierde en algún grupo de amigos o cristianos, rápidamente habrá alguien que le diga, como me ha pasado a mí, muchas de las cosas que le estoy hablando por mi experiencia personal, me ha pasado a mí. ¿Quieres decir que como ya soy salvo, puedo hacer lo que me da la gana? Ya no me pierdo, ya puedo pecar todo lo que quiera porque soy salvo. Amigo hermano que me escucha, y le voy a decir, y esto lo digo con respeto, oigo una persona hablar así, lo primero que me viene a la mente, definitivamente, esta persona no ha tenido un encuentro verdadero con Jesús. O si es creyente, pues a veces pienso, o no está leyendo la Biblia y pidiendo al Espíritu Santo que le dé discernimiento para mí misma, ¿verdad? Y a veces pues me pongo un poco más duro, y los que me conocen saben que a veces digo palabras fuertes y después pido perdón, pero las digo. Tiene que convertirse. Realmente a veces pienso que una persona que habla con ese pensamiento como lo leí ahorita, tiene que convertirse, no conoce al Dios que yo conozco, ¿verdad? Con mucho respeto lo digo, porque la Biblia nos enseña todo lo contrario. La palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo.
debe andar como él anduvo. También podemos leer en la palabra de Dios, también dice Juan 14 en el Evangelio de Juan, por eso le digo, estoy usando muchos versículos, apúntenlo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, dice de la siguiente manera: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En otras palabras, hermanos, si decimos que somos convertidos, que amamos al Señor y decimos que lo conocemos, no podemos hacer lo que nos da la gana. Él dejó instrucciones y tiene que haber cambios en nuestra vida. El yo tiene que morir. Pablo lo decía: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, que si usted conoce al Señor, realmente usted no va a vivir como usted le dé la gana. Dios dejó una forma agradable en la cual Él quiere que sus hijos anden. Ahora quisiera dejar claro, cuando decimos que la salvación no se pierde, estoy hablando de si somos cristianos verdaderos. Los que, como le dijo Jesús a Nicodemo, ¿se acuerdan? Aquel que vino de noche a hablar con el Señor. Tuvo una conversación, ¿verdad? Y Jesús le dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, hablando él con Nicodemo, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este es el verdadero cristiano, mi hermano, el que nace de nuevo. No todos los que cargan una Biblia, y esto vuelvo y lo digo con respeto, no todo el que carga una Biblia, no todo el que le sirve al Señor y asisten a diferentes, no todo el que dice servirle al Señor y todos los que asisten a diferentes congregaciones son verdaderos cristianos. Jesús mismo lo dijo y lo sabe y lo conoce. Jesús nos dice en Mateo 7, 21 y 23 de la siguiente manera. Mateo 7, 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso lo dijo Jesús. Estos realmente no eran verdaderos cristianos nacidos de nuevo. Aprovecharon el nombre de Jesús para otras cosas. Amigo, hermano que me escuchan esta mañana, la idea principal, lo que yo espero y quisiera, ¿verdad?, de esta predicación en esta mañana, segundo domingo del año, como dije, ¿verdad?, no es que nos convirtamos en teólogos expertos, de eso no se trata, expertos en la palabra de Dios, sino que conozcamos estos textos bíblicos, estas historias bíblicas, donde podemos encontrar esta maravillosa promesa de Dios, ¿sí? Porque es una de las muchas promesas de Dios que hay en la Biblia. Y así, con esta promesa, haciéndola de nosotros, poder disfrutar en este nuevo año, no importando las circunstancias que se nos presenten. Eso lo predicó el hermano Edil el domingo pasado. Viene un año nuevo, vamos a pasar diferentes situaciones. Vendrán cosas buenas, vendrán otras menos buenas, como dice el hermano. Va a haber tribulación, momentos difíciles, pero nunca olviden, fue promesa, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. O sea, el mismo Jesús va a estar con nosotros. Y yo espero que aún en estas tribulaciones no perdamos, es lo que yo quisiera, no perdamos ese gozo de nuestra salvación. Pablo estaba claro, el apóstol Pablo estaba claro en lo que es el gozo de la salvación. Y todos sabemos todo lo que le aconteció, ¿verdad?, al apóstol Pablo en su ministerio, cuando proclamaba la palabra de Dios. No le fue fácil, ¿verdad? Naufragio, lo apedrearon, pasó muchas situaciones, pero él estaba consciente y nunca perdió su gozo. Y nos deja dicho, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en Romanos 8, 17 y 18. Romanos 8, versículos 17 y 18. Nos deja aliento con estas palabras. Y sí, hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que estemos pasando no se va a poder parar al lado de lo que nos espera. Él estaba seguro que en algún momento estaría con su Salvador, estaría con Jesús en el cielo. Y yo estoy seguro, y yo espero que ustedes también estén seguros de esa salvación, porque eso los mantiene en gozo con nuestro Señor. Eso mismo es lo que yo quisiera, que todos pudiéramos entender ese concepto, esa promesa, y que no importa lo que suceda en nuestras vidas, si estamos en Cristo, si lo hemos aceptado en nuestro corazón, si ese sacrificio lo hacemos nuestro, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, aceptándolo como Salvador, no hay forma de que nos perdamos nuevamente. No hay forma de ser separados de Dios. Si usted de todo corazón ha aceptado a Cristo, sepa que Dios no lo va a perder, Jesús no lo va a perder. La Biblia nos dice en Romanos 8, 37, versículos 37 y 39. Romanos 8, versículos 37 y 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vuelvo y digo, si somos verdaderos cristianos, ¿quién lo va a separar a usted del Señor? Ahora, les quiero mencionar algunos eventos en la Biblia que el mismo Jesús lo habla claramente. Algunas historias donde yo puedo notar la seguridad de salvación. Y voy a comenzar con la historia de la mujer samaritana. Creo que todos la hemos oído, la conocemos, se ha llevado aquí a escena, ¿verdad? En la presentación de la hora de Viernes Santo. Todos, cada uno de nosotros, estoy seguro que ha oído hablar de la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Y dice así, llega esta mujer samaritana y Jesús le pide que le dé agua del pozo. Surge una conversación entre esta mujer, la samaritana, y Jesús. De esta conversación salen unos versículos bíblicos que yo en lo personal los asocio con mi seguridad de salvación. Esa historia está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y yo les voy a leer los versículos 13 y 14. La historia completa la pueden conseguir en Evangelio de Juan, el capítulo 4, pero yo les voy a leer los versículos 13 y 14. Son los que me llamaron la atención y los que me dan revelación. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Oyó bien? Vida eterna. Y eterno se entiende claramente, para siempre. Además de esta historia de la mujer samaritana, todavía seguimos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, nos narra la Biblia otra historia de Jesús hablándole a una multitud. También la hemos estudiado aquí, la hemos leído. Yo la voy a tratar de resumir, ¿verdad? Para no leerla, es larga. Y sí quiero mencionar los versículos claves directamente de la palabra de Dios, que no son inventos míos, los vamos a leer de la palabra de Dios, ¿verdad? Y Jesús le está hablando a una gran multitud. Comienza todo y el primer milagro en ese momento hay que alimentarlo, y conocemos, y ahí usted va a leer la multiplicación de los panes y los peces, que alimentó, según la Biblia, a más de 5,000 personas. Luego de este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, los discípulos se marchan sin Jesús a Capernaum, y Jesús vuelve, y hay otro milagro, caminando sobre las aguas en medio de una tempestad. Llega hasta la barca donde iban los discípulos hacia Capernaum. Y dice la palabra que ellos llegan al lugar que iban, Capernaum. Pero la gente que seguía a Jesús, que estaba todavía en el otro lado, donde comieron los panes y los peces, fueron buscando a Jesús, querían encontrarle.
¿Y qué hicieron? Fueron a Capernaum en busca de Jesús. Una vez lo encuentran, tienen una conversación con él, donde Jesús mismo les dice unas palabras muy importantes para mí. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Ya que muchos seguían a Jesús por los panes y los peces, para saciar su hambre. Hermanos, no muy diferente ni muy distinto, lamentablemente, a estos tiempos. Todavía hoy muchos siguen a Jesús, muchos van a las iglesias pendientes, buscando que pueden recibir físicamente, en beneficio, y olvidan lo espiritual, que es lo más importante, y es por lo que realmente debemos buscar a Jesús, por nuestra vida espiritual. Y ahí el Señor les habla con estos versículos, que para mí son otro momento de revelación de la seguridad de nuestra salvación. Jesús les dice, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, los versículos 33 al 39, dicen de la siguiente manera: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Le son familiares estas palabras? No tendrá sed jamás. Se las dijo a la mujer samaritana. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo aquí puedo leer todos estos versículos, me confirman la seguridad de salvación. Estamos seguros en Cristo, definitivamente, aceptándolo como nuestro Salvador, teniéndolo realmente en nuestro corazón. Él mismo dijo: no perderé ninguno. Si Él perdiera alguno, pues la voluntad del Padre no se cumplió. Y yo les aseguro que la voluntad de Dios se va a cumplir siempre. Amén. Eso no tengo duda. Mas aún, mis hermanos, si hoy usted cree en Cristo Jesús, dele gracias a Dios. Aprovecho este momento, ¿verdad? Si hoy usted está aquí, si usted es creyente en Cristo Jesús, dele gracias a Dios. Tenemos que darle grandes gracias a Dios. Porque si usted llegó a Jesús, no fue porque usted quiso, fue porque Dios lo tocó y Dios lo llevó. El Padre se lo entregó a Cristo. Si usted tiene salvación, fue porque Dios puso sus ojos en usted. Jesús mismo le dijo a los apóstoles: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y eso no ha cambiado en nada. Dios sigue siendo el mismo. Si usted llegó a Cristo y si usted cree en Cristo, es porque Dios lo tocó. Por eso tenemos que vivir eternamente agradecidos de ese toque del Señor. Si seguimos leyendo la Biblia, encontraremos muchas más historias, muchos más versos bíblicos, donde podemos encontrar claramente esta promesa de salvación eterna. Pero no quiero dejar fuera, no puedo dejar afuera, en el libro de Lucas, capítulo 15, hay unos versos del 11 al 24, y es la historia del hijo pródigo. Otro ejemplo claro, que si usted es hijo, lo seguirá siendo, ¿verdad? Dice la palabra que le pidió al padre su herencia y se fue y la malgastó de una forma, ¿verdad? Una vida desagradable a Dios, viviendo en los placeres del mundo, y lo gastó todo. Pero cuando usted lee esa historia completa, vuelvo, Lucas capítulo 15, los versos del 11 al 24, se va a dar cuenta que nunca dejó de ser hijo, nunca dejó, y regresó, y saben que fue recibido nuevamente como hijo, con todos los beneficios, fiesta y gozo hubo en aquella historia. Amigo, hermano que me escucha, si somos verdaderos hijos de Dios, siempre lo seremos, hasta que Él venga por nosotros, o partamos, ¿verdad?, nuestra muerte física con Él. Ahora,
les quiero mencionar algunos versículos bíblicos donde podemos ver claramente nuestra seguridad de salvación en Cristo Jesús. Cuando usted llega a los pies de Cristo, cuando llegamos a los caminos, uno de los primeros versículos bíblicos que aprendemos, la gran mayoría, ¿verdad? Hasta lo memorizamos fácilmente, es Juan 3:16. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Oyó bien? No se pierda y tenga vida eterna, palabras claves. Y eterno es por siempre y para siempre. Si usted sigue leyendo los próximos capítulos, versículos en ese mismo capítulo 3, después del 16, que es el que nos aprendemos y es el que le damos enfoque, pero si usted sigue leyendo el 17 y el 18, va a seguir viendo la seguridad de salvación. Dicen así, Juan 3, 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, oiga bien hermano, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted cree en Cristo y si usted lo ha aceptado como su Salvador, usted no va a pasar la condenación, usted tiene vida eterna ya. El apóstol y hermano Pablo estaba seguro del concepto de seguridad de salvación, y en la epístola a los Romanos él les escribe, capítulo 8, 1 y 2. Pablo escribe a los Romanos, capítulo 8, 1 y 2, de la siguiente manera. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo estaba claro, se lo escribió a los de Romanos. En Juan 5:24 vamos a encontrar otro versículo, Juan 5:24. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, hay otro versículo bíblico de seguridad de salvación. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Se repiten, ¿verdad?, las palabras, vida eterna, y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Estamos claros que esto que ha pasado de muerte a vida, yo no tengo duda, se está refiriendo al nuevo nacimiento, aquel que nació de nuevo. Claramente se trata de un nacido de nuevo verdadero cristiano, el cual no vendrá a condenación. Como estos, muchos versículos más vamos a encontrar. Podríamos estar aquí toda la tarde posiblemente, ¿verdad?, y con diferentes pasajes donde usted podrá ver claramente la seguridad de salvación en Cristo Jesús, porque Él es quien cuida. Y ahora yo les voy a leer, quiero pasar a unos versículos bíblicos que me dan la certeza de por qué estamos seguros en Cristo. Nos dan la explicación y pone quién es el que está cuidando su salvación, porque usted no la pudo obtener por sí solo. Y sabe una cosa, le tengo que decir, por sí solo tampoco la podrá mantener. Esa salvación solamente nos la mantiene el Señor. Y dice la palabra, cuando leemos Primera de Pedro 3, versículo 3:5, Primera de Pedro 3:5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nuevo nacimiento, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Quién guarda nuestra salvación? El Todopoderoso, Dios mismo cuida nuestra salvación. Hermano, Pablo, el apóstol Pablo, sabía, estaba seguro en Jesús y sabía quién guardaba nuestra salvación hasta el final. Y él le dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, los versículos 10 al 12 nos hablan de la siguiente manera: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba seguro que iba a ser guardado por el Todopoderoso, por nuestro Señor, para aquel día, el día final, cuando venga Cristo por su iglesia. Hermanos y amigos, yo no tengo duda alguna de que en Cristo estoy seguro, al igual que todos los que han puesto su fe en Él como único y exclusivo Salvador. Y con esto voy terminando. Me faltó eso. Espero que este mensaje les ayude a entender un tema, ¿verdad? Como dije ahorita, tan fuerte, pero está en la Biblia. Les hablé simplemente con la palabra de Dios, que todo con la Biblia. Y quisiera que no perdieran ese gozo, porque estamos comenzando un nuevo año. Y como les dije ahorita, y como dijo Edil el domingo pasado, vendrán situaciones difíciles. Vamos a pasar por tribulación, no hay ninguna duda. Vamos a tener momentos buenos y algunos no, muy buenos. Pero cuánto quisiera que nunca perdieran el gozo de esa salvación y esa seguridad que debemos tener en Cristo Jesús. Porque Él te salvó y Él te va a sostener hasta el final. Y con eso en su corazón, si usted tiene esa tranquilidad de que Dios está con usted, lo salvó y lo va a llevar hasta el final, usted va a pasar cualquier tribulación, como la pasaron los apóstoles con muertes crueles, pero ellos sabían a quién le habían creído y para dónde iban. Así que, hermanos, oremos. Padre, una vez más, Señor, gracias, mi Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias por hacerte cargo de tu Hijo Jesús para venir por nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, te hayas preparado en los corazones para los que la recibieron y las que la van a recibir a través de las redes en algún momento. Mi trabajo está hecho, Señor, como dice el pastor. La salvación es tuya, Señor. Solo tú decides, Padre. Te lo pongo en tus manos, pongo los enfermos y pongo esta iglesia en tus manos. Pongo el pastor, Señor, tráelo de vuelta conmigo. Una vez más, Señor, gracias de todo corazón por esto lo pedimos con acción de gracias en el dulce nombre de Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Todo comienza aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador. Espero que la palabra de hoy haya sido de bendición para ti. Si la predicación te llevó a una decisión importante como abrir tu corazón y responder al llamado que Jesús te hace, te invito a que nos escribas, o mejor aún, te puedas comunicar con nosotros compartiendo tu decisión. También me gustaría orar por ti y por cualquiera que sea tu necesidad. Me gustaría y te invito a que puedas compartir este video con tus amistades y seres queridos para que así como fue de bendición para ti, también lo sea para otros. Además, cuando lo compartes nos estarás ayudando a expandir lo que es el reino de los cielos. Soy el pastor Juan Rivera y oro a Dios que bendiga tu vida.